Bueno, entonces habíamos dicho que los campos de fuerza son una opción aproximada, pero muy efectiva para simular las interacciones entre átomos y moléculas. Un resumen de dinámica molecular estándar, habíamos dicho, nuestras partículas son los núcleos de los átomos del sistema, sus interacciones se calculan con un potencial aproximado y el sistema evoluciona con las leyes de Newton levemente modificadas para que tengan T y P constantes. Entonces, ahora en este cachito que me queda de la clase vamos a hablar de este tema de las interacciones y cómo son los potenciales aproximados. Las propiedades que queremos que tenga un campo de fuerza, por un lado queremos que tenga exactitud química, esto es, que me calcule las energías con, en realidad las energías libres, sería con un error menor a o igual a 1 kilocaloría por mol. Esto se llama exactitud química, y ¿por qué ese sería el target, el objetivo? Es porque si yo logro que el error en mis barreras de energía sea de 1 kilocaloría por mol, lo que puedo obtener son coeficientes de velocidad o constantes de equilibrio que tengan el orden de magnitud correcto. No es que van a estar, va a ser el valor correcto, pero van a estar en el orden de magnitud correcto. O sea, por un factor de 10. La otra propiedad que quiero de un campo de fuerza es que sea eficiente, o sea, que yo pueda calcular rápido las fuerzas. Lo posible, si tiene derivadas analíticas, mejor, porque también eso facilita los cálculos. Y permite que yo pueda trabajar con sistemas grandes y complejos. Y la tercera característica que es muy deseada es que yo quiero que el campo de fuerza sea transferible, o sea, yo voy a sacar los datos, los parámetros de mi campo de fuerza de algunas moléculas y después quiero utilizarla en otros casos, para otras moléculas para los que no hice la parametrización. Entonces, nada, por ejemplo, yo podría tener los parámetros del enlace OH en un campo de fuerza va a ser el mismo para todos estos alcoholes, aunque los alcoholes son distintos. Eso es porque el campo de fuerza está pensado para que se puedan trasladar los parámetros de una molécula a los de otra con características similares. La cruel realidad es que ninguno de los objetivos se cumple exactamente, y por eso, por ejemplo, hay campos de fuerza para distintos tipos de moléculas. Pueden tener un campo de fuerza, no sé, para gases raros, y otro para agua, y otros para lípidos que son más nuevos, otros para proteínas, otros para RNA, etc. Realmente cuando uno hace una simulación, por ejemplo, de una proteína en agua, tengo un campo para la proteína, uno para el agua y los iones. Si tengo que hacer una simulación de una proteína en una membrana, voy a tener un campo para el agua y los iones, un campo para las membranas, un campo para la proteína. Y una cosa muy notable que yo hace más de 20 años que trabajo con dinámica molecular, es que los campos evolucionan. Los campos están en constante mejora, en constante desarrollo. Los campos de fuerza más típicos para las proteínas tienen esta forma funcional que está puesta acá. Para cada enlace tengo un término cuadrático, o sea, un potencial armónico para cada enlace, un potencial armónico para cada bending, o sea, lo que sería el doblamiento. Tengo un término periódico para cada diedro. Todo esto después lo voy a explicar un cachito más. Y después tenemos, para las partículas que no están enlazadas entre sí, tenemos la interacción por fuerzas de Coulomb, o sea, que depende del producto de las cargas dividido la distancia, y la interacción que surge de las fuerzas de London y las fuerzas de intercambio, las fuerzas de dispersión y las fuerzas de intercambio. Las formas funcionales que están sacadas de primeros principios de física es esta que está acá, la de la fuerza de dispersión de London
y la de las fuerzas coulombicas. Y todo lo demás son términos heurísticos, o sea, están basados en la intuición y la experiencia, de proponer que esto podía funcionar, hacer la prueba y que haya funcionado. Básicamente sería esa la idea. Una cosa importante cuando vamos a hablar de los campos de fuerza es, van a ver que hay una distinción entre lo que se llaman las fuerzas ligadas y las fuerzas no ligadas. Entonces, ¿qué son las fuerzas ligadas? Bueno, las fuerzas ligadas son átomos que están separados, están unidos mediante enlaces químicos por un enlace o a lo sumo 2 enlaces. Por eso tengo 1, 2 y 1, 3, son consideradas interacciones ligadas. Después tengo las fuerzas que son no ligadas. ¿Qué son no ligadas? Y no ligadas es, si no hay ningún enlace covalente entre los átomos considerados, como entre 1 y X, eso es no ligado. Y la otra situación en la que se considera no ligado es lo que se llama una relación 1 a 5, donde los átomos están separados por más de 3 enlaces covalentes. Entonces, esto se considera no ligado. Y por último, están lo que se llaman interacciones no ligadas escaladas, que es la 1,4. Cuando yo los términos de bending, de estiramiento de enlace, de bending y las torsiones, o sea, serían las relaciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4, cuando para esas partículas pongo esos términos de bending y no pongo las partes no ligadas, o sea, los términos de Coulomb y los términos de Van der Waals. ¿Alguna duda con eso? O sea, voy a hacer interacciones no ligadas, los términos no ligados los hago desde relaciones 1, 5 o más, o para partículas que directamente no están, que forman parte de distintas moléculas. Mientras que para 1, 2, 1, 3 y 1, 4, voy a utilizar los términos que están en el campo de fuerza. A ver, vamos a poner acá. O sea, con las no ligadas voy a usar estos términos. Y 1, 2, 1, 3 y 1, 4 son estos tres primeros términos del campo de fuerza. ¿Alguna pregunta con eso? Bueno, entonces, un problema cuando para la determinación de los campos de fuerza de las proteínas es que el comportamiento de las macromoléculas está determinada en gran medida por las interacciones no ligadas, que son las peores, son las más difíciles de modelar bien para un campo de fuerza. Y la otra cosa importante para las proteínas es que si yo quiero hacer un cálculo, no me importa tanto la energía del sistema como la energía libre del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo esta energía, tengo la energía en función de una coordenada. Entonces, el punto x1 que está acá es el que me da la menor energía, o lo que es lo mismo, no es lo mismo, pero se traslada a que acá en esta región de la superficie voy a tener la menor entalpía. Ahora, como las cosas que yo quiero ver, dependen de la energía libre que tiene esta fórmula, si es la energía libre de Gibbs, o esta fórmula si es la energía libre de Helmholtz, puede ocurrir que haya puntos que son importantes si tienen una entropía, haya regiones de la superficie que son importantes si tienen una entropía grande, aunque también tengan una entalpía grande. ¿Qué es una entropía grande? Bueno,
Este pozo que está acá correspondería a una situación de mayor entropía, porque la entropía es una propiedad que está relacionada con el volumen del espacio de configuraciones. Entonces, el volumen de este espacio de configuraciones es grande porque este pozo es ancho. Entonces puede ocurrir que, digamos, cuando me interesa hacer el campo de fuerza dinámica molecular, no me alcanza con tener bien la energía, tengo que tener bien también la entropía, porque la energía libre va a estar determinada por regiones que pueden tener alta energía y alta entropía. Entonces, ¿cuál es el punto en cuestión? Que no me alcanza con calcular energías puntuales, necesito, para saber que mi campo de fuerza está bien, necesito realizar simulaciones. Entonces hago las simulaciones. El problema es que, ¿cómo hago las simulaciones? Y bueno, hago las simulaciones con mi campo de fuerza, que no sé si está bien o está mal. Entonces hay todo no sé, como una cuestión un poco cíclica con el tema de los campos de fuerza. Yo los evalúo haciendo simulaciones, pero digamos, nunca estamos bien seguros de que están bien y estoy mostrando todo el volumen del espacio configuracional. Si ustedes miran el material que yo les subí, hay un paper relativamente nuevo donde cuenta cómo ahora que se están pudiendo hacer para sistemas relativamente sencillos, simulaciones muy largas, donde el sistema prácticamente se comporta como ergódico, cómo esas simulaciones se comparan con experimentos, y eso está llevando a una evolución notable en los campos de fuerza. Pero digamos, el punto esencial de la dificultad es y que yo tengo que hacer simulaciones para evaluar las bondades del potencial, pero las simulaciones que hago me pueden llevar por lugares que son erróneos porque están hechos con un potencial erróneo. Básicamente esa sería la complejidad de la situación. Otro desafío que es importante para los campos de fuerza es que, fíjense ustedes cuántas interacciones tengo que calcular. Si yo calculo las interacciones de cada partícula con el resto, tengo que el número total de interacciones es el número de partículas por el número de partículas menos 1/2. Eso para 1000 partículas me lleva a que tengo por lo menos 500.000 interacciones no ligadas, y cualquier sistema típico va a tener mucho más que 1000 partículas. Entonces, el problema es cómo yo logro lo que llamamos la exactitud química si yo tengo, ¿cuánto dijimos? 500.000 contribuciones. O sea, ¿cómo logro una exactitud de 1 kilocaloría por mol sumando energías, 500.000 energías distintas, que son las energías de las interacciones no ligadas? Bueno, acá ayuda un montón lo que se llama la compensación de errores. No es que yo tengo todo tan bien, cada par de partículas interaccionando con una energía muy pequeña como para que sumadas todas me den menos que 1 kilocaloría, sino que por una compensación de errores se puede alcanzar esa exactitud, aunque cada par de energía no esté calculada exactamente. Para obtener los parámetros del campo de fuerza, usamos, en general, la mayor parte de las veces tratamos de obtenerlo de propiedades experimentales. Las distancias y ángulos se sacan de geometrías moleculares determinadas experimentalmente, generalmente en fase sólida. Para las constantes de los enlaces y los ángulos, lo que usamos también son datos experimentales espectroscópicos, son las frecuencias vibracionales de moléculas pequeñas en fase gaseosa. Para los radios de Van der Waals y las cargas parciales, sobre todo de los solventes, ponemos parámetros que reproduzcan las densidades, los calores de vaporización, los delta G de solvatación, etcétera, de los sistemas que estamos estudiando, esto en fases condensadas.
En cambio, si ustedes tienen que obtener las cargas parciales, por ejemplo, de un soluto, ustedes van a estudiar una nueva molécula porque quieren ver si un cierto fármaco se pega en tal sitio activo de tal enzima, bueno, y ese fármaco no van a tener las cargas parciales para ese fármaco, van a usar un método que ahora les voy a contar que se llama RESP, que reproduce el potencial electrostático alrededor de una molécula. Y por último, para los parámetros torsionales, ese es el único que, digamos, que está basado también en cálculos, de cálculos cuánticos. Lo que se ajustan son cálculos cuánticos. Entonces, ¿cómo se hace el ajuste? Vamos, para los enlaces y los ángulos de enlace, yo lo que tengo es que si tengo una molécula que vibra, cada uno de sus modos de movimiento va a aparecer en un lugar del espectro. Entonces, las frecuencias a las que aparece están relacionadas con las constantes K que están ahí. Entonces, de los espectros, dijimos, saco las K, y de datos de cristalografía de rayos X, puedo sacar las distancias de esquina. También las puedo sacar para algunas moléculas de cálculos espectroscópicos, ¿no? ¿Cuál es la distancia de enlace? ¿Cuál es el ángulo de enlace? Para las cargas parciales, como les dije, se utilizan cálculos cuánticos. Para las cargas parciales de un soluto, digamos. ¿Qué es lo que se hace en ese cálculo cuántico? Se calcula el potencial electrostático alrededor de una grilla, en una grilla que está alrededor de la molécula. O sea, yo tengo mi molécula, optimizo su estructura, qué sé yo, y después calculo en toda una malla que está alrededor de mi molécula, calculo el potencial electrostático. Y después lo que hago es, asigno a cada uno de los átomos de mi molécula una carga parcial de manera tal que reproduzca el potencial electrostático en esta malla de la forma más ajustada posible, de la mejor manera posible. Una cosa que se observa es que cuando uno hace ese procedimiento puede obtener más de un conjunto de cargas que reproduce el potencial, que las cargas que obtengo depende de la geometría molecular. Entonces lo que se hace muchas veces es se promedia para diferentes geometrías moleculares y depende del nivel de teoría cuántico que se utiliza. Lo estándar hasta hace poco era usar Hartree-Fock con una base 631G, y eso se sabe que este método sobreestima la polaridad de los enlaces. Lo que pasa es que la polaridad de las moléculas de agua, en el modelo más utilizado, que se llama TIP3P, también sobreestima la polaridad, y esto acá aparece lo que yo les decía, que es una compensación de errores. Bueno, de todas maneras, digamos, es un método que me permite asignar cargas. Como yo les decía, las cargas ya sabemos que tampoco, aunque sean las más exactas, nunca es exacto porque la nube electrónica se deforma y las cargas parciales deberían poder adaptarse y no lo hacen en los campos de fuerza clásicos. Las fuerzas de London y intercambio, ustedes saben, cuando ustedes tienen dos partículas que no están enlazadas por enlaces covalentes e interaccionan a una cierta distancia, tienen las fuerzas atractivas de London, que son las fuerzas que se llaman dipolo inducido. O sea, si una partícula en un momento tiene un cierto dipolo, induce un dipolo opuesto en la otra e interaccionan atractivamente, y eso hace que ustedes tengan esta curva que está acá en azul, que corresponde a este término que está acá en el potencial de Van der Waals. Por otro lado, cuando las partículas se acercan mucho, tienen un potencial repulsivo, ¿no es cierto? Por eso yo no puedo meter un átomo adentro del otro, porque se repelen. ¿Y por qué se repelen? Se repelen por lo que se llama las fuerzas de intercambio, que básicamente tienen que ver con que la mecánica cuántica me dice que yo no puedo tener dos electrones en un mismo punto,
Entonces eso hace que surja este potencial repulsivo o potencial de intercambio. Entonces, estas, este potencial de interacción, lo que se llamaría de Van der Waals, la forma correcta de simularlo sería con esta ecuación, un término 1 sobre R a la 6 para las fuerzas atractivas y un exponencial que decae con R para las fuerzas repulsivas. Sin embargo, la mayoría de los campos de dinámica molecular usan esta expresión, que es lo que se llama el potencial de Lennard-Jones. ¿Por qué se usa el potencial de Lennard-Jones? Porque es mucho más fácil para calcular las derivadas, entonces este cálculo es mucho más eficiente, y como, digamos, tener el detalle de lo que pasa acá no es tan importante, porque cuando llegan ahí las partículas lo mismo se chocan y se separan, digamos, a mí me interesa mucho más tener bien esta parte, bueno, es, como dicen los ingleses, good enough, suficientemente bueno el potencial de Lennard-Jones, y entonces, nada, es el que se utiliza. Y todo lo que queda en el potencial, entonces, para ajustar son las torsiones. Las torsiones, ustedes saben, cuando ustedes tienen dos grupos que rotan en torno a un enlace covalente, el potencial tiene una forma ondulatoria. En el caso que está mostrado acá del etano, o lo mismo pasaría si tuviera, no sé, butano, qué sé yo, pero tengo directamente un potencial que es perfectamente periódico. Bueno, creo que no les definí qué es la torsión, pero la torsión es el ángulo entre los planos formados por los primeros dos enlaces y por los segundos dos enlaces. O sea, tengo IJ, JK es un primer plano, JK y KL otro plano, y el ángulo entre esos dos planos es lo que se llama el ángulo diedro. Como dijimos, en general es periódico. Si yo quiero modelar bien una torsión, por ejemplo, acá tengo las energías del N-butano para distintos ángulos diedros, yo puedo reproducir perfectamente esta energía sumando varios términos que son periódicos, o sea, sumando este que tiene una periodicidad de 360, este que tiene una periodicidad de 180 y este que tiene una periodicidad de 120, logro reproducir el potencial torsional o la energía torsional del butano. Sin embargo, para sistemas grandes como los que se utilizan en dinámica molecular, usamos un solo término de torsión. Un solo término de torsión. Si tengo, por ejemplo, carbonos sp3, voy a poner estos términos que son que tienen una periodicidad de 120, y si tengo un doble enlace voy a poner una periodicidad de 180, etc. Y también se usan a veces para ciertos sistemas cíclicos, por ejemplo, cuando tengo anillos de 5 miembros, para forzar la coplanaridad, usamos lo que se llaman las torsiones impropias, donde si un átomo trata de salirse del plano formado por los otros tres, es restituido por esta fuerza de la torsión impropia. Entonces, de esa forma me aseguro que los anillos, que tienen que ser planos porque tienen enlaces pi, sean realmente planos. Fíjense que en la dinámica molecular yo no voy a tener mis enlaces pi, o sea, no tengo nada, tengo el campo de fuerza. Entonces el campo de fuerza a tener esa coplanaridad. Las torsiones son un parámetro esencial para la determinación de las estructuras de las proteínas. Entonces son uno de los parámetros que más han ido cambiando a lo largo del tiempo en los campos de fuerza de proteína. ¿Y por qué se dio esto? Porque los primeros campos de fuerza ajustaron sus torsiones
con las estructuras de las proteínas que conocían en ese momento. Y en ese momento casi todas las estructuras proteicas conocidas provenían de estudios con rayos X, que como entonces la proteína está cristalizada, tienen pocos movimientos. Ahora, empezó a pasar el tiempo y a haber cada vez más estructuras disponibles de las proteínas en solución mediante experimentos de RMN. Entonces, cuando estuvieron disponibles estructuras de las proteínas en solución, se encontraron con que el campo de fuerza anterior no servía y fueron ajustando los parámetros torsionales de manera tal de poder reproducir las estructuras de un conjunto de proteínas disponibles por RMN. Y la idea es esto. El nuevo campo de Amber, bueno, reproduce muy bien, por ejemplo, estos gráficos de Ramachandran de pequeños péptidos que se utilizan como prueba. Y además ajustan un conjunto de proteínas sacados del Protein Data Bank. No lo ajustan perfecto, lo ajustan aproximadamente. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de los campos de fuerza? Una de las limitaciones que dijimos que tienen es que ignoran la polarizabilidad molecular. Y por eso hay nuevos desarrollos que buscan hacer campos de fuerza polarizables. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el AMOEVA, pero tiene un costo computacional mucho mayor. O sea, lo que buscamos cuando usamos un campo de fuerza polarizable es poder dar cuenta de este efecto, ¿no? Si yo tengo una molécula de agua que interacciona con una molécula de oxígeno, voy a tener una polarización en la molécula de oxígeno que el campo de fuerza clásico no me lo da. Y la otra limitación que dijimos que tienen los campos de fuerza clásicos es que no permiten que se rompan enlaces. Nosotros cuando hagamos nuestra transferencia de protón vamos a tener que usar, hacer un cálculo con una parte cuántica QMM, que también tiene un costo computacional mucho mayor. Sobre el método AMOEVA, muy sucintamente, la idea es la siguiente. Cuando yo tengo una distribución de cargas, esa distribución de cargas, y quiero ver qué potencial electrostático genera mi distribución de cargas en un cierto punto P, yo puedo considerar que mi distribución de carga se comporta como una carga, o sea, un monopolo, una carga más un dipolo, más un cuadrupolo, etc. Esto sería como una especie de aproximación de Taylor, pero con las cargas. Entonces, lo que hace el campo AMOEVA es que cada átomo no solamente tiene una carga parcial, no solamente tiene un monopolo, que sería lo que tienen los campos típicos, sino que también tiene un dipolo y un cuadrupolo. Entonces, de esa manera, da cuenta de el entorno electrostático de cada átomo y de cada molécula. Y simplemente como un ejemplo muy sencillo, acá tienen mostrado la interacción entre dos moléculas de agua. Una la tomamos como referencia y qué pasa con la otra. El campo de fuerza clásico es ese tip 3P, es esta molécula que está acá en celeste. El cálculo cuántico con teoría de perturbación de segundo orden y una base suficientemente grande está en verde, y fíjense cómo AMOEVA me reproduce muy bien la energía del mínimo para esta interacción. Yo la verdad es que mucho más que esto no les puedo decir sobre AMOEVA porque nunca lo usé, pero es un tema que está en desarrollo. La alternativa, si no, es hacer un cálculo cuántico, ¿no es cierto? Siempre es una alternativa. Bueno, y lo otro que les decía, cuando tenemos
que estudiar un enlace que se forma y que se rompe, como en el caso que vamos a tener de la transferencia de hidrógeno, lo que se hace es lo siguiente. Una pequeña parte del sistema se separa y se trata con algún método cuántico. Generalmente un método cuántico que no es demasiado demandante computacionalmente, como puede ser algún método de FT o Hartree-Fock, o incluso algún método semiempírico, aunque semiempírico ahora ya se usa poco y hay muchos métodos de FT aplicados o especialmente diseñados para funcionar con biomoléculas. Y todo el resto del sistema se modela con la mecánica, con el campo de fuerza clásico. Entonces, la energía total del sistema se separa en dos partes. Tengo una energía del subsistema cuántico, que se calcula con un hamiltoniano cuántico. Tengo una energía del subsistema clásico, que se calcula con el campo de fuerza clásico, y después hay un término más, que es nuevo y que hay que ver, que es la clave de cómo uno hace QMMM, que es este término, la energía de interacción, que es cómo se hablan ambos subsistemas, cómo le habla, qué información le da el sistema cuántico al clásico y viceversa. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos esto, la transferencia del protón en el sistema con métodos QMMM. Para terminar, el mensaje que creo que ya se los he dicho es que los campos están en evolución constante. Les recomiendo que lean el artículo que subí a la página, al aula virtual, donde habla de los últimos desarrollos de campos de fuerza, y siempre está como un método alternativo lo que se llama hacer dinámicas on the fly, donde uno va haciendo evolucionar las posiciones y las velocidades de las partículas clásicas, y el potencial se calcula cuánticamente en cada punto. Por eso se llama on the fly, porque al vuelo uno va haciendo el cálculo cuántico en cada punto. Tiene el inconveniente, ¿no es cierto?, de que es mucho más costoso, pero bueno, hay gente también que está trabajando en eso y lo está desarrollando. ¿Alguna duda o pregunta?